Hermanos, Dios los bendiga en este día. Vamos a compartir la clase Escuela Dominical, lección número 32. Dice, realidades del ministerio. Está basada nuevamente en lo último del capítulo 2 del libro de Filipenses, del versículo 21 al 30. El versículo para memorizar, hermanos, va a ser el número 29, que dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Dice el propósito de la lección: que comprendamos que no servimos a nuestros propios intereses, sino a los intereses de Cristo, a pesar de padecer enfermedades. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, en esta tarde, Señor, le doy gracias por su amor, su misericordia, por la vida que me da, Señor. Gracias, eterno Dios, por su fidelidad, su amor a nuestras vidas, Señor. Y en este día, Señor, le pedimos, Padre, que usted, Señor, nos dé su palabra, en que podamos, Señor, compartirla, Señor, y entender el mensaje, Señor, que usted tiene para nosotros. En su mano depositamos, Señor. Pido, Padre, por su pueblo, Señor, por mis hermanos, hermanas, Señor Padre, que estarán escuchando y viendo esta clase Escuela Dominical. Que usted, Señor, sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús doy gracias, Señor, y los pongo en sus manos. Amén. Realidades del ministerio. ¿Qué es la realidad del ministerio en su vida, en mi vida? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos hace permanecer? ¿Existe algún interés de nosotros? Bien, la lección en la introducción comienza con un cuadro, que ese cuadro lo hemos visto muchas veces y a veces hasta manera de risa, pero es un cuadro donde nos busca hacer que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y dejando de hacer, hermanos. Fíjese, nos pide que reflexionemos, dice, diferencias entre ir al trabajo y a la iglesia. Dice, ir al trabajo 5 días a la semana y a la iglesia 1 día a la semana. Al trabajo soy puntual, pero a la iglesia llego tarde. Al trabajo me siento mal, pero tengo que ir. En cambio, a la iglesia me siento mal y no voy. Si llueve, tengo que ir al trabajo, pero si llueve, no voy a la iglesia. Sin dinero, pues busco la manera de buscar algo para el pasaje para llegar al trabajo, porque tengo que ir. Pero si no tengo dinero para ir a la iglesia, no voy. No tengo dinero. Me siento mal con depresión, una depresión aguda que pueda tener emocional. No tengo que ir al trabajo, pero a la iglesia no, porque me siento mal. ¿Enfermo? Pues si no estoy enfermo de gravedad, que me tumbe a la cama, pues tengo que ir al trabajo. Y enfermo a la iglesia, aunque sea por una gripita, no voy. Hacer horas extras en el trabajo, las tengo que hacer. Pero a la iglesia vamos y ya me quiero salir tempranito, vámonos rápido. En el trabajo busco no tener problemas con mis compañeros de trabajo, porque esa es una regla de la Ley Federal de Trabajo. Entonces me hace problemas a mí. Dice, pero en la iglesia puedo tener problemas con los hermanos y no pasa nada. Sigo teniendo problemas. En el trabajo me comprometo y debo de cumplir, porque es una orden, es una instrucción. En la iglesia no cumplo mis promesas, mis compromisos. En el trabajo me mantengo despierto. En la iglesia a veces me duermo. Dice, en el trabajo tengo que dar todo al 100% hay que dar efectividad 100%. Pero en la iglesia a veces voy, a veces no voy. Y además no me comprometo. En el trabajo se hacen cosas por dinero, pero en la iglesia las debemos hacer por amor a Dios. Si doy lo mejor para mi jefe, para mi empresa, por lo menos hacer lo mismo para nuestro Salvador. Dice, ¿por qué cree usted que la mayoría de miembros de las iglesias no se comprometen con el ministerio?
¿Cómo se puede fomentar el compromiso con el ministerio? Esas son preguntas que nos hacen en la introducción de qué podemos hacer y por qué creemos que alguien no se compromete con el Evangelio. Bien, el punto 1, hermanos. La realidad del creyente y su compromiso en el ministerio. Dicen dos versiones del versículo 21. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. En otra versión dice, todos buscan en sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Dice, la Biblia Diario Vivir hace un comentario al respecto. Dice, Pablo observó que muchos cristianos, un comentario sobre el versículo 21. Bien, entonces, en esas dos versiones, el comentario dice, Pablo observó que muchos cristianos estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para invertir tiempo en trabajar por Cristo. Dice, no permitamos, hermanos, que nuestras agendas, nuestras ocupaciones seculares, no nos dejen espacio para el servicio cristiano. Eso es lo que nos hace como recomendación, ¿sí? A veces las situaciones seculares nos generan ocupaciones, no preocupaciones, sino ocupaciones, y a veces de más, y eso nos quita tiempo. Dice, esto nos da a entender que muchos cristianos, por estar ocupados en sus propios intereses o necesidades, dejan de servir a Cristo. Es una realidad, pero ¿qué debemos hacer? Debemos de ser conscientes nosotros mismos, o sea, conscientes de qué voy a hacer y lo que tengo que hacer, ¿sí? Dice, a lo anterior se añade que muchas personas siguen el Evangelio para que Dios les prospere económicamente. Eso vamos a llamar los motivos por el cual llegamos. Y en ocasiones cuando Dios no permite ello, muchos tropiezan en su mayordomía y punto, se van. Otros por conseguir sanidad de alguna enfermedad, y una vez que experimentan el milagro, abandonan a Cristo siendo ingratos. Otros porque en la iglesia dan de comer. Dice, estas son realidades, hermanos. O sea, estamos hablando de realidades del ministerio, ¿sí? ¿Por qué muchos llegan y muchos se van? O muchos siguen yendo. Entonces, eso es lo que estamos tratando en esta clase. Dice, como una vez lo expresó nuestro Señor, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es en el libro de Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Dice, y realmente de otras personas no sabemos los motivos reales o exactos de por qué van y no se comprometen, pero siguen yendo, pero no se comprometen. Entonces, esto nos dice que lamentablemente no todos sirven en la iglesia por los intereses de Cristo. Dice, cuando vayamos a Cristo no debemos buscar lo nuestro. Seamos desinteresados para con Él. Busquemos únicamente sus intereses. Y dice Mateo 6:33 que todo lo demás será añadido. Mateo 6:33, hermano. Lea esa porción. Dice ahora, nos invita a analizar la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Dice Lucas escribió lo que dijo Cristo respecto del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19. Este es otro enfoque de la parábola del hijo pródigo. Ya ve que algunas veces la hemos escuchado, incluso en mensajes, y se ha dado otra connotación. Pero esta connotación que tiene hoy es precisamente hablando de las realidades del ministerio, lo que existe dentro de la iglesia, ¿sí? Dice
Dice, preguntémonos, ¿por qué el hijo pródigo estaba dispuesto a ser un jornalero de su padre? Pregunta. ¿Este hijo deseaba regresar con su padre o a la casa de su padre? Cosas muy diferentes. Y si en la casa de su padre no hubiera habido abundancia de pan, ¿habría regresado al hogar paterno? O sea, si él no hubiera visto que había abundancia y él tenía una necesidad, ¿habría regresado? Dice, lamentablemente este hijo de la historia no dijo de esta manera: actué mal contra mi padre al alejarme de él cuando de él solo recibía amor. Merezco perecer de hambre. Sin embargo, me levantaré e iré a mi padre, porque ahora me doy cuenta de que su amor me es suficiente. Aunque no haya abundancia de pan, iré con él para corresponder a su amor. O sea, regresar por amor, por recordar aquellos cuidados, aquel amor derramado de su padre hacia él. Dice, Cristo revela la verdadera intención de la humanidad representada en el hijo pródigo que confundidamente busca a Dios o buscamos a Dios en un inicio por un interés propio de saciar su necesidad de hambre que puede interpretarse como espiritual o una carencia económica, refiriéndose a nuestras vidas igual, hermanos. Dice, en primera instancia, como humanos no siempre buscamos a Dios por amor. Reflexionemos en esto. ¿Cuál fue la razón que nos volcó a Cristo? Dice, puede ser que haya sido una necesidad espiritual o por salir de un apuro económico. La búsqueda del retorno hacia Dios surge por un interés llamado necesidad, lo cual es correcto, porque solo Dios tiene la solución a las necesidades humanas. Dice, pero el problema surge cuando el creyente se queja en esa condición, es decir, acudir a Dios solo por necesidad o porque ésta le obliga a buscarlo, como en el caso del hijo pródigo, quien regresó a su casa por necesidad. En ese sentido, este hijo buscó a su padre por un interés personal, pues estaba pereciendo a causa del hambre. Dice, la primera intención, en su mayoría, tal vez no en todos, el que busca a Dios no es por amor, pero Él lo permite así para poder llenarlo de su amor, y una vez lleno de este y habiéndolo experimentado, llega a corresponder al dador de ese amor, que es Dios. O sea, esa es la corresponsalía, el corresponder, el no quedarme sentado, el querer hacer algo, el buscar hacer algo para la obra de Dios. De este modo, el creyente ya no se acercará al Señor por necesidad, sino de una manera desinteresada, es decir, por verdadero amor, por amor grato. Como Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Le invito a que busque esas citas, hermanos, para que fortalezca esta lección que le estoy compartiendo. Dice, como Iglesia de Nazareno, incentivamos y elogiamos el trabajo de todos los creyentes en los diferentes ministerios. Muchos de ellos se esfuerzan y dan para la obra de Jesucristo desinteresadamente. A aquellos hermanos debemos motivarles para que no se desanimen. Animémonos a seguir sirviendo a los intereses de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay que buscar esa armonía. Dice, los líderes, en el punto 2, los líderes de la iglesia no deben buscar sus propios intereses. El llamado a no buscar los intereses personales es también para los líderes de las congregaciones. Dice, en un comentario bíblico, dice lo siguiente sobre el versículo 21. Hay una nota de contraste que es como un paréntesis en cierto tono de queja sobre todo los otros colaboradores que Pablo tiene cerca. Dice, es difícil decir si el apóstol se refiere al exceso de ocupaciones de los demás compañeros o hermanos o a la falta de dedicación específica a Jesucristo. ¿Sí? Dice eso sobre el versículo 21, dice, donde todos están ocupados. Es decir, Pablo no solo estaba refiriéndose a los hermanos creyentes, sino también a sus compañeros o colaboradores de ministerio, a los líderes eclesiásticos. Dice, sobre el versículo 19 al 21, dice,
sobre lo que dice el versículo 19 al 21, dice, Pablo habló ahí de Timoteo, un siervo de Cristo, en Filipenses 1:1, el cual tuvo el ánimo sincero de interesarse por la iglesia de Filipos, y esto no lo hizo por un interés personal ni para lograr un beneficio para él, sino que Pablo testificó que afirmando que buscaba el interés del Señor Jesucristo. Dice, ciertamente los pastores son siervos de Dios, y para esto el manual nos dice, aun cuando se afirma, el manual en el párrafo 512, no me acuerden que nosotros como iglesia tenemos un manual, dice, aun cuando se afirma el tenor escritural del sacerdocio universal y del ministerio de todos los creyentes, la ordenación refleja la creencia bíblica de que Dios llama y otorga dones a ciertos hombres y mujeres para el liderazgo ministerial de la iglesia. Pero esto no significa que los pastores, al ser apartados para el liderazgo, se convierten en dueños de las congregaciones. Los pastores no son los dueños de las ovejas de Cristo, sino que son mayordomos de las ovejas del Señor. Pastores contratados por el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Dice, esto lo mencionan, porque hoy se han levantado líderes de iglesias que en vez de construir el reino de Cristo han construido su propio reino. Dice, los tales se han servido de la iglesia en lugar de servirle a ella. Han trasquilado a ovejas para enriquecerse de ellas, confundiéndolas y dándoles un mal testimonio, beneficiándose del evangelio y no beneficiando al pueblo de Dios. Claramente el Señor lo dijo en su palabra, toman la piedad como fuente de ganancia, que lo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 5. O sea, aquí nos habla, usted lo ha experimentado, la gente no quiere conocer el evangelio, no quiere a los aleluyas, porque le comienzan a hablar y que le lavan el cerebro y que no, a mí no me vas a lavar el cerebro y que tantas cosas. Pero es tristemente, hermanos, por un servicio errático o mal conceptuado por el ser humano. ¿Sí? Bien, es cierto que el obrero de Dios es digno de su salario. En 1 Timoteo 5:18 lo dice. Pero eso no significa que el líder de una congregación deba enriquecerse a costa de ellas, ni tampoco empobrecerse. Entonces es necesario preguntarse, según la realidad de cada contexto, ¿qué pasaría si una iglesia ya no está en capacidad de sostener económicamente a un pastor? Esto es una realidad, hermano. Estamos hablando, les recuerdo, de realidades en el ministerio. ¿Sí? Esta es una realidad. Dice, ¿qué pasa? Dice, si no lo podemos mantener económicamente, ¿tiene el pastor derecho de exigir tal sostenimiento? Dice, otra vez, el manual en el párrafo 115.4 dice lo siguiente. Cuando se haya llegado a un acuerdo en la iglesia o entre la junta de la iglesia y el pastor, el pago del sueldo completo del pastor será considerado una obligación moral de la iglesia. Sin embargo, si la iglesia no pudiera seguir pagando del sueldo acordado, tal incapacidad o incumplimiento no será considerado causa suficiente para que el pastor presente una demanda judicial en contra de la iglesia. Hablamos de lo moral, ¿sí? Dice, es de estimarse y admirarse a algunos pastores, su situación económica tal que trabajan dentro de la iglesia y tienen su trabajo secular. Eso es muy loable, ¿sí? Igual a ellos hay que motivarles, hay que darles incentivos para seguir adelante, porque pues es un esfuerzo sobrehumano, hermanos. Es un esfuerzo, es como si usted o yo, que somos miembros de la iglesia, hiciéramos 2 trabajos a la vez. Que porque no me alcanza el primer trabajo del salario, pues ¿sabe qué? Voy a conseguir otro. Y tener 2 trabajos. ¿Sí? Es lo mismo. El pastor dentro de la iglesia tiene su trabajo, ¿sí? Tiene su trabajo dentro de la iglesia y nosotros lo sabemos, ¿sí? Entonces debe ser por parte de nosotros como iglesia, admirar y respetar ese esfuerzo del siervo de Dios, ¿sí? Por eso dice que
Por eso dice que la orden de Cristo, del Señor Jesucristo, fue clara. En 1 Corintios 9:14 dice que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿sí? Y aparte, pues es un derecho. En 1 Corintios 9:12 dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿sí? Bien, si usted es pastor o misionero, piensa en lo siguiente. ¿Qué fue lo que nos ha motivado a prepararnos para ser pastor o misionero? Dice, es un anhelo de todos, ¿va? Que busquemos y que otros hermanos puedan buscar y quieran buscar el prepararse para buscar el hacer el interés del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, así avanzamos en esta clase, hermanos. Avanzamos en estas realidades del ministerio. Es una condición a veces extrema, ¿sí? Pero es bueno saber esto, hermanos, porque nos hace, ahora sí, vale la redundancia, nos hace llegar a saber y a concientizarnos en la realidad, ¿sí? Se da la invitación en el templo, se da la invitación platicando en la iglesia a que no hablemos de lo económico, hermano, que eso es muy importante y es una obligación de todos como miembros, sino que hablemos del apoyo moral, del apoyo espiritual para divulgar el Evangelio. No queremos participar, ¿sí? Dice, el punto 3 dice, buscar los intereses de Jesucristo es lo mejor. El propósito de servir a Cristo no es para provecho de los líderes pastorales, ni para provecho de los creyentes laicos. El propósito de servir a Cristo es buscar y lograr el interés de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que ver con su reino, no con el nuestro. Nuestros intereses se terminan cuando buscamos satisfacer los intereses del reino de los cielos. Hagamos conciencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dentro de la realidad del ministerio, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa realidad se haga una realidad de que la gente conozca, de que la gente aprenda? Dice, tomando la analogía del siervo, podemos mencionar que un siervo en la época de Pablo y Timoteo no tenían derecho a nada. No tenían derecho a nada. Dice, pues solo existía para servir a su amo en todo. Bendito sea Dios que tenemos un amo amoroso, Jesucristo. De modo que vale la pena renunciar a nuestros propios intereses para servir a los intereses de Él. Cuando nosotros entendamos esta verdad, seremos fieles mayordomos en todo, hermanos. Mayordomía no es dinero. A veces confundimos. Hablamos dentro de la iglesia de mayordomía y pensamos en dinero. No. Mayordomía es de que usted, somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da. ¿Y qué le da? ¿Qué nos da? La vida. Nos da la vida, hermanos. Nos da la oportunidad de servir. Nos da la oportunidad de bendecir, ¿sí? Entonces, somos mayordomos de ello. Entonces, eso es la mayordomía a la cual le comento. Dice, y no tendrá problemas en su compromiso para con Cristo a través del servicio en el ministerio. Mateo 6:33, hermano. Y todo vendrá por añadidura. Dice, el punto 4 dice, la realidad de sufrir enfermedad. ¿Sí? Eso es un punto del propósito, ¿va? Que a pesar de enfermedad, nosotros busquemos servir y amar al Señor Jesucristo. Amar su obra. Dice, al parecer, hablando en el versículo 25, habla de un hermano, Epafrodito. Dice que un día Epafrodito enfermó y Pablo habló acerca de ello 3 veces en el pasaje de estudio, que es del versículo 26 y 27 y el versículo 30. No sabemos cuál es la enfermedad, pero es una enfermedad casi de muerte. Pero Pablo resaltó su sacrificio para servir a Dios en el ministerio, pues a pesar de su enfermedad, él siguió sirviendo a Cristo. La enseñanza es no ver la enfermedad como una excusa, hermanos, para no cumplir el ministerio y la misión del reino de Dios.
Usted ha pensado, hermanos, cuando alguien cae. Caer me refiero hasta desde pecado, hermanos. O cae por enfermedad. ¿Cómo podemos gloriar a Cristo ahí, hermanos? La persona que cae en pecado, para usted, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, hermanos? Un servidor, hermanos, he tenido la oportunidad de hablar varias veces con ustedes y les he comentado por experiencia propia, hermanos, que es necesario que sepamos nuestras debilidades. Mi debilidad humana, hermanos, su debilidad de usted como mujer, de usted como varón. ¿Cuál es su debilidad? ¿Para qué? Para que ahí haga fortalezas. Y cuidémonos de no caer. Y cuando caigamos, tenemos la obligación de levantarnos, hermanos. El enemigo es muy malo. Maligno, dice la palabra de Dios. ¿Qué hace el maligno? Busca que caigamos. Caemos en sus redes y aún todavía, mire, nos machaca de una forma que no nos deja levantarnos. Pero nosotros debemos de buscar la manera de salir adelante, no olvidarnos que Dios está ahí. Que Dios está ahí, hermanos. Yo siempre he pensado, y eso dice por ahí unos versículos, dice, para gloria de Dios. Para gloria de Dios, ¿qué? ¿Qué de su vida? ¿Qué de mi vida? Pues todo lo que nos permita hacer o no hacer, hermanos. Si caemos por una enfermedad, hermanos, esa enfermedad es para gloriar a Dios. Nosotros, nuestro trabajo debe ser en ese momento buscar gloriar a Dios en la enfermedad. Será decisión de Dios Padre, del Señor Jesucristo en nuestras vidas, el que nos vaya a recoger o no, hermanos. El que nos pidan su presencia o no. Esa será decisión de Él. Pero mi trabajo es que mientras yo esté enfermo, yo siga gloriando a Dios. Dice la palabra de Dios, no recuerdo la cita, hermanos, pero habla de cuando nosotros podamos soportar me refiero en ayudar, en apoyar al pastor o a la misión, a la iglesia. Y dice que a uno los hizo para orar. Para orar. Entonces quiere decir, si yo caigo enfermo en cama, hermanos, ¿mi trabajo puede ser de oración? Yo creo que sí, ¿verdad? Estoy ahí acostado. Estoy en un lecho, acostado o sentado, no puedo pararme, no puedo andar caminando para predicar. Pero ahora, bendito las redes sociales, a lo mejor ahora ya me puedo ponerme a orar por medio de una red social y transmitirla. Entonces, eso es trabajo. Eso es trabajar y estamos trabajando en la realidad del ministerio. Esto que estamos usando ahorita, utilizando una red social, es una realidad de ahora del ministerio. Hermanos, dice que ante esta enseñanza de Epafrodito, dice, nos refiere a nosotros que es posible que nosotros podamos estar sufriendo una enfermedad, hermanos. Pero eso no nos debe de impedir. No nos debe de decir, ay, no, es que estoy enfermo. No, hermano, levántese. Levántese con ganas. Y busquemos qué hacer. Buscamos cómo hacerlo. En nuestro trabajo nos dicen, busca cómo hacer. No te preguntes, ¿cómo lo voy a hacer? No, busca, hazlo. Si lo hago en mi trabajo, ¿por qué no aquí? Así es que, hermanos,
No dejemos de cumplir el propósito de Dios para su vida. Cumplamos nuestro ministerio. Todos tenemos un ministerio, hermanos. Pero el detalle es que no lo hemos buscado. Es que, hermano, yo le invito a que sigamos adelante, día a día, y que bajo estas realidades y motivos que hemos visto en esta tarde, ¿sí?, hermanos, busquemos el hacer lo que nos toca a nosotros como cristianos, como parte de una congregación, lo que nos toca hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice la conclusión, hermanos: como hijos de Dios hemos sido salvados y llamados por Él para servirle a pesar de que nuestra salud nos limite. El Señor tiene un maravilloso propósito para nuestras vidas y quiere cumplirlo. Dejémonos en las manos de Dios y Él hará en nosotros y a través de nosotros según su santa y perfecta voluntad. Alabados al Señor, hermanos. Gracias a Dios porque su fidelidad y misericordia ha sido extendida en nuestros días. Le damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos, es tarde noche, en esta tarde noche, por esta clase de escuela dominical. Le voy a compartir las preguntas. Dice la pregunta 1, la realidad del creyente y su compromiso en el ministerio. Dice: ¿por qué cree usted que algunos creyentes en sus iglesias no se comprometen con el ministerio? Según Filipenses 2:21. Yo le puse aquí con mis palabras que es por dar prioridad a situaciones generadas en el diario vivir. El diario vivir nos hace pensar, pero nos hace pensar muchas cosas y esas cosas nos ocupan. Dice, yo he aprendido eso de no te preocupes, mejor ocupémonos. O sea, preocupar es una palabra compuesta que nos hace pensar antes de ocuparnos. Sí lo tenemos que hacer, tenemos que pensar cómo hacerlo, pero a veces son necedades, yo les llamo así. Son situaciones que no las voy a hacer, algo vano que está inundando mi cabeza, y al inundar mi cabeza interfiere para que yo haga otras cosas, y eso me quita tiempo. Nos quita tiempo de esas. Posiblemente, no sé, si usted duerme lo suficiente necesario, pues a lo mejor son de 14 a 16 horas despierto durante el día, ¿no? Más o menos. Los que muchos a veces nos gusta desvelar, a veces nos aventamos hasta 18 horas, ¿no? Por ahí más o menos, ya para dormir aunque sea unas 6 horas, ¿sí? Pero bueno, dice, si esto me sucede, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Refiriéndonos a la pregunta anterior. Dice, eso nos referencia en Mateo 6:33. Yo le puse, dando lugar al Señor en mi vida desde el amanecer de nuestro día. Hermanos, tenemos que buscar la manera de levantarnos y orar y ponernos en la mano de Dios, pero buscar traer en la mente qué voy a hacer para el Señor, qué voy a hacer hoy, qué tengo que hacer o qué voy a hacer por amor al Señor. En el punto 2 dice, los líderes de las iglesias no deben buscar sus propios intereses. Dice, ¿qué enseña Filipenses 2:19-21? Donde habla de Epafrodito. No es cierto. Dice, habla el amor y la empatía hacia el prójimo. Eso es lo que yo puse. ¿Qué enseña 1 Corintios 9:14? Que el que predique el evangelio tenga derecho a vivir del evangelio. ¿Sí? El punto 3, buscar los intereses de Jesucristo es lo mejor. ¿Cómo definiría usted en la vida diaria la diferencia entre buscar los intereses propios y buscar los intereses de Cristo? Dice, buscar el interés propio es actuar conscientemente en contra del mensaje de salvación. O sea, puse eso porque a veces sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos. Dice, lo contrario sería que en todas nuestras acciones busquemos agradar a Dios. El buscar agradar a Dios es de tener un buen testimonio, ser íntegro desde todo el momento, buscar que sin palabras yo pueda reflejar el amor de Dios y el testimonio de que Jesucristo vive en mi corazón. ¿Sí? Dice, y la última pregunta dice, ¿puede servir a Dios una persona que está enferma? ¿Qué opina? Pues yo creo que sí, hermano, por lo que platicábamos hace un momento, ¿va?
Se puede servir a Dios aún estando enfermo. Es un motivo para glorificar a Dios delante de los hombres. Lo que le decía que es el testimonio, hermanos. Así que, hermanos, aquí está la clase expuesta, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición que nos da. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos y espero que el Señor le bendiga grandemente y disfrute y le sea de utilidad esta pequeña explicación de esta clase escuela dominical número 32, correspondiente para este día 18 de octubre. 18 de octubre, este domingo que viene. Vamos a orar y así nos estaremos pidiendo. Bendito Dios y Padre, en esta tarde, Señor, le doy gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Señor Padre, por darme este sentir, Padre, de poder participar, Señor, en la exposición de esas clases de escuela dominical. Y Padre, le doy gracias, Señor, porque usted, Señor, me ayuda, Señor, en esta tarea. Y gracias, Señor Padre, le pido, Padre, por mis hermanos, mis hermanas que estarán escuchando y viendo este mensaje. Le pido, Padre, que sea de bendición en sus vidas. Doy gracias, Señor, y me pongo en sus manos nuevamente, Señor. En nombre de Jesús doy gracias. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Tenga un bonito domingo. Disfrútelo y sea grandemente bendecido por nuestro Señor. Amén. Hasta luego. Hasta pronto.